Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a la Universidad de Valladolid, a la Facultad de Filosofía y Letras por acogernos y gracias a Jorge Ramos Tolosa, que hoy nos va a contar cosas muy interesantes. Bueno, os presento que esta tarde celebramos el segundo acto de las 11º Jornadas de Valladolid con Palestina y contra el apartheid israelí. En la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid hemos creído necesario poner en valor el trabajo que se lleva a cabo por activistas pro-palestinas desde todos los territorios del Estado, para acabar con la injusticia histórica que sufre la población palestina desde hace casi 80 años y con más intensidad desde octubre del 23. Por eso el título de estas jornadas es RESCOP contra el genocidio, solidaridad. RESCOP es la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Está formada por unas 50 organizaciones y se reconoce como una organización de carácter estatal dentro del marco del Estado español y persigue los siguientes objetivos. Coordinar el trabajo de las organizaciones solidarias con la causa palestina, reconociendo la diversidad y la pluralidad de las organizaciones que comparten este ideario. Contribuir desde el Estado español a la liberación y descolonización de Palestina. Hacer crecer el movimiento solidario con la causa palestina a través de todo tipo de campañas y acciones. Ser referente del movimiento de solidaridad con la causa palestina en el Estado español. Organizar la presión sobre los diversos actores e instituciones políticas estatales e internacionales que cesen la complicidad con el Estado de Israel y cuestionen su legitimidad en el derecho internacional. Combatir la propaganda sionista difundida por los medios de comunicación y por el lobby sionista. Bajo estas premisas y en el marco de la terrible situación que se está viviendo en Gaza y el continuo acoso que sufre Cisjordania, iremos conociendo el trabajo que se lleva a cabo desde la solidaridad con las 4 ponencias que componen la jornada, que empezamos el miércoles pasado, hoy y los 2 miércoles siguientes. El título de hoy es de un ciclo histórico de solidaridad internacionalista con Palestina a pensar el fin del régimen colonial israelí, a cargo de Jorge Ramos Tolosa, doctor en Historia Contemporánea y profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia, cofundador del BDS País Valenciano. El miércoles 2 de abril será en el Salón de Grados, no será aquí, tendremos el embargo de armas y la energía a Israel, un paso necesario para poner fin a la impunidad. Y nos acompañará Nadwa, que es una compañera de BDS Madrid Palestina en la diáspora, Alice Samson Estapé, que es miembro de la coalición Pro Complicitat amb Israel, que forma parte de RESCOP también. Fue coordinadora europea del movimiento BDS y actualmente trabaja en NOVAD, Instituto Internacional de la No Violencia. Y con él y estarán 3, y además de ellas 2, estará Ana Sánchez Mera, máster en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III. Ha trabajado en la solidaridad con Palestina en el Comité Nacional Palestino de BDS, coordina la Red Global de Embargo Energético por Palestina. Eso será el miércoles que viene, en el Salón de Grados, que no será aquí. Ya. El 9 de abril, a las 7 también, en el aula López de Rueda, que es esta, ¿no? Se titulará Lo que vivimos ahora no empezó el 7 de octubre del 2023, es un proyecto colonial y supremacista. Las empresas son agentes de la colonización, ejemplo de intervención contra las empresas españolas, CAP, Edrins y otras. Esta ponencia será a cargo de Santiago González Vallejo, que es economista, cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, miembro de la Red de Solidaridad contra la Ocupación Palestina y participa en Rumbo a Gaza. Trabaja en desenmascarar a las empresas españolas que se lucran con la ocupación y la colonización palestina. Y complementario a estas ponencias, os invitamos a estas otras actividades que tenemos preparadas para estos días, que este viernes 28, en colaboración con el Cine Casablanca, se proyectará el documental Norderland, que ha sido recientemente premiado con un Oscar al mejor documental,
Y como sabéis, ha sido noticia esta semana porque su codirector, Handar Balal, ha sido atacado, linchado por colonos en Cisjordania y llevado preso por el ejército, bueno, con la complicidad y el apoyo del ejército. Ha estado preso toda una noche y, bueno, gracias a la presión internacional, pues ha sido puesto en libertad. Con esto os quiero decir también que la presión internacional tiene funciones, o sea que os recomiendo que apoyéis todas estas causas. Y luego el domingo 30 a la 1, a las 13, hora del Bermú, en esta misma facultad, pero fuera, haremos el acto del Día de la Tierra Palestina. O sea que os esperamos este domingo también a la 1 del mediodía. Y bueno, pues nada, con esto poco, vamos, ya cerramos. Agradecemos, bueno, ya lo he dicho, a todos los que os estéis incorporando ahora al final. Y agradecemos vuestra presencia, deseando que estas jornadas generen conciencia crítica para luchar con más ahínco contra el genocidio, la ocupación, el apartheid, el sionismo y gritar muy fuerte hasta conseguir una Palestina libre. Y ya con esto dejo a Isabel, que os va a presentar a Jorge. Vamos. Sí. Buenas tardes, gracias a todas por estar aquí un miércoles más, y voy a presentar un poquito más a Jorge Ramos, que tiene un currículum impresionante, ¿eh? No lo voy a leer todo, pero un poquito. Como ya ha dicho mi compañero, es doctor en Historia Contemporánea y profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Su tesis doctoral cuenta con mención internacional, fue calificada con sobresaliente cum laude, esto hay que decirlo, y recibió el premio extraordinario de doctorado. Esta tesis doctoral es una investigación histórica sobre Palestina e Israel titulada Las Naciones Unidas no son nada, Pablo de Azcárate y el fracaso de la ONU en Palestina, del 47 al 52, y es de libre acceso en la web. Ha publicado 4 libros de autoría única sobre Palestina e Israel y otros en coordinación y coautoría con diversos autores, entre ellos Diego Checa. Sus principales líneas de investigación son Palestina e Israel, los estudios poscoloniales de coloniales árabo-islámicos, las epistemologías del sur, el racismo-antirracismo, las migraciones y los derechos humanos, la historia y memoria de la Segunda República, de la Guerra Civil Española y de la dictadura franquista, la extrema derecha y los movimientos sociales. Ha escrito un montón de artículos de divulgación sobre Palestina e Israel en público. Ha sido miembro de proyectos de investigación sobre la historia de España del siglo XX, tanto del Ministerio de Educación como del de Ciencia e Innovación, y colaborador en varios proyectos didácticos y de innovación docente universitaria. Ha publicado en revistas académicas varias, ha sido entrevistado por medios nacionales e internacionales, todos los que os podéis imaginar. Es evaluador, revisor externo de revistas científicas y de editoriales académicas como Macmillan, por ejemplo. Bueno, ahora ya me pongo nerviosa. También es miembro del Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universidad de Valencia, guía recorridos histórico-culturales por la Valencia, capital de la República y de la Guerra Civil, así como otras rutas sobre mujeres en la Segunda República y la Guerra Civil. Ha sido comisario de varias exposiciones sobre Valencia, Valencia Viva y Combativa, Primavera Valenciana, Soñar mucho y dormir poco, el 15 en Valencia. Ha participado en documentales sobre la Guerra Civil, interviniendo como especialista académico, en fin. Que no es amigo de Mazón, ¿no? No. Bueno, pues además de todo este currículum, Jorge ha sido cofundador en 2012 y miembro del BDS País Valencià, el Movimiento Social Valenciano de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y que pertenece a la RESCO, a quien dedicamos estas jornadas, como a esta plataforma de Valladolid. Así que ya me callo y que empiece a hablar Jorge.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la inmerecida presentación. Me he puesto yo rojo y yo no quería más. Y ahora empiezo yo nervioso y todo. Bueno, es un gran placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a la plataforma. Recuerdo con mucho cariño estas jornadas y la plataforma y esta ciudad, porque aquí fue el primer lugar que presenté mi primer libro, un libro colectivo que hicimos en 2017, Existir es resistir, pasado y presente de Palestina e Israel, y ahora es un gran placer volver aquí 8 años después. Además, siendo invitado, como digo, por una plataforma que es un referente en la solidaridad con Palestina, que sé que ha recibido un merecidísimo premio recientemente y por eso quería daros también la enhorabuena, Mabruk. Y bueno, yo vengo hoy con un mensaje de esperanza en medio del horror. Entre otras cosas porque si no, no podríamos seguir adelante en medio de este genocidio. Hay un compañero, un profesor de la Universidad Al-Aqsa de Gaza que se llama Haidar Eir, que después volveré a citar, que salió evacuado al principio del inicio del genocidio, en otoño de 2023, que dice una frase que me gustaría empezar con ella y también acabaré con este tipo de mensaje. Haidar Eir dice que la desesperanza no es una opción para el pueblo palestino. La desesperanza es un lujo que el pueblo palestino no se puede permitir. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos escuchar y debemos practicar. No podemos practicar la desesperanza, aunque es normal que sintamos todo tipo de pesar y que sintamos el horror que estamos viendo y que se ha reactivado en toda su intensidad desde la semana pasada. Y para ello, para poder sembrar la esperanza, es necesario siempre sembrar la memoria. Y yo creo que para eso también tenemos que recordar, repasar, y aunque no hemos conseguido la liberación y la descolonización de Palestina, que es lo que buscamos, y que es una contribución fundamental a un mundo mejor, no puede haber un mundo mejor sin que Palestina sea libre, ahora más que nunca, y esa es y será también nuestra contribución cuando eso ocurra, porque eso ocurrirá, con eso voy a acabar también. Digo que tenemos que hacer memoria reciente también de lo que estamos co-construyendo, y tenemos también que imaginar el futuro. Porque si no imaginamos el futuro, no llegará un futuro mejor. Y en un mundo actual donde se cultivan las distopías en lugar de las utopías, lo digo muchas veces en clase, ¿no? Ahora hay muchísimas series, que vemos tantas series, casi todas, o muchas, son de distopías, no son de utopías. Que si Black Mirror, el cuento de la criada, Years and Years, muchísimas. Y esto no es algo accidental. Esto tiene un proyecto ideológico detrás. Tiene un proyecto ideológico detrás, que es que el mundo no sea mejor y que se continúe fomentando el neoliberalismo capitalista, el individualismo, el egoísmo, y ahora los que hablábamos antes, los kits contra la guerra, que va a llegar de manera inminente. Justo en las mismas semanas cuando el gobierno español dice que va a aumentar el presupuesto militar. Bueno, pues obviamente esto es un intento, ¿no?, de justificar que se invierta más en la industria de la muerte y en la industria de la guerra en lugar de lo que se debe invertir, que es en servicios públicos y sociales, ¿no? Todo va de la mano. Entonces, es nuestro deber desde abajo imaginar un mundo mejor, y para eso también tenemos que hablar de Palestina y tenemos que hablar de cómo sería ese mundo mejor, porque si no hablamos de la descolonización de Palestina, si no hablamos de cómo sería esa Palestina libre, es difícil que llegue. ¿De acuerdo? Entonces también hablaré de esto al final. Antes, como soy historiador, permitidme que
cuente un par de cuestiones que considero claves y que creo que son fundamentales porque seguro que en este año y medio sobre todo hemos escuchado, mejor dicho, hemos tenido que escuchar a muchos cuñados, ¿verdad? Hablar sobre Palestina, ¿no? Primero eran especialistas en la pandemia, ¿no? Luego en el volcán, ¿no? Fueron algo así, luego en Ucrania, ahora en Palestina, ¿no? Pues bueno, para que podamos desmontar rápidamente algunos de los mitos que más aparecen en medios de comunicación o que todólogos y todólogas y cuñados suelen decir, ¿vale? Eso es un deber porque soy profe y soy de historia, ¿vale? Entonces permitidme que hable sobre esto porque creo que es fundamental empezar cualquier debate, cualquier discusión, cualquier diálogo sobre Palestina teniendo esto muy claro. Y lo que quiero compartir con vosotras y vosotros en primer término es que el origen de la cuestión de Palestina-Israel, Israel-Palestina, no es algo que se retrotrae a 2000 años atrás, ni es una cuestión religiosa, aunque se dé en la denominada históricamente Tierra Santa, y aunque distintos actores utilicen diferentes religiones como elemento movilizador, legitimador, identitario, no es una cuestión religiosa, ni de hace 2000 años. Es una cuestión colonial y de que empezó a finales del siglo XIX, por tanto, contemporáneo. Y en concreto de un tipo de colonialismo que este siglo XXI está siendo objeto de numerosos estudios académicos, que es el colonialismo de asentamiento. Este tipo de colonialismo no es como el que solemos tener en mente, el colonialismo clásico de metrópoli o extractivista, como el del Imperio Británico en la India, o el de la monarquía hispánica en América, que se centraba en el saqueo de recursos, el monopolio comercial, la explotación de las personas nativas y esclavas, sino que el colonialismo de asentamiento suma a estos elementos la pretensión de sustituir a la población indígena, sustituir a la población nativa para construir una nueva sociedad de colonos. Esto es lo que triunfó en los lugares que tenéis en el mapa. Este es un mapa que he hecho yo, me encanta hacer mapas. Si os gustan hacer mapas como a mí, os recomiendo esta página que se llama MapChart. Y además os podemos hacer proyecciones que distorsionan un poquito menos la de Mercator del siglo XVI que favorece a los países del norte. Pues en los países que veis en diferentes gradaciones de color rojo es donde proyectos históricos de colonialismo de asentamiento han triunfado. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia y Nueva Zelanda y de maneras distintas también en el Cono Sur, en Chile, Argentina y Uruguay, especialmente, no únicamente. También dentro de otros países hay proyectos que han triunfado. ¿Han triunfado por qué? Porque han eliminado a toda o a la mayor parte de la sociedad nativa y han construido nuevas sociedades de colonos, blancos o mayoritariamente blancos. Esto es una cuestión clave en la cuestión de Palestina. La pretensión, el intento sionista israelí, a través del colonialismo de asentamiento, de crear una nueva sociedad solo para personas judías en un territorio donde la inmensa población la inmensa mayoría de la población nativa no era judía. Cuando el sionismo se originó en Europa, bebió del imperialismo europeo, del racismo europeo, e intentó empezar este proyecto de colonialismo de asentamiento para crear un Estado exclusivo mayoritariamente judío en el mayor territorio posible de Palestina. Esto es fundamental. El movimiento sionista, su axioma es la creación de un Estado exclusivo mayoritariamente judío en el mayor territorio posible de Palestina. Tiene un momento clave en 1948 con la creación del Estado de Israel, después del apoyo británico. El apoyo, como es un movimiento de colonos, no es una metrópoli, necesita el apoyo imperialista. Primero tuvo el apoyo británico desde 1917, la declaración Balfour, y después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir del año 67, como ahora el apoyo incluso simbiosis llamado del imperialismo estadounidense. Sin embargo, es importante una pequeña nota. Palestina no es un apéndice del imperialismo más. Tiene su historia propia. Y Palestina tampoco, el Estado de Israel se creó
únicamente para reparar el genocidio nazi. La colonización de asentamiento sionista empezó a finales del siglo XIX. Llevaba más de medio siglo el colonialismo de asentamiento sionista en Palestina antes del genocidio nazi. Obviamente, los sionistas instrumentalizaron muy hábilmente el genocidio nazi para ello. Pero como ahora os contaré, supongo que ninguno de estos cuñados y cuñadas que hemos escuchado en los últimos años y medio nos dicen cómo colaboró el sionismo con el nazismo, ¿verdad? O cómo el Mossad, que aprovechamos para saludar siempre, hola Mossad, no os tenemos ningún miedo, para la cámara también, o cómo el Mossad contrató a criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial, como Otto Skorzeny, llamado Cara Cortada, el hombre más peligroso de Europa, acogido, por cierto, por la dictadura franquista, que trabajó para el Mossad, o como Walter Rauff, el inventor de la cámara de gas móvil, que también trabajó para el Mossad. ¿Esto por qué no nos lo cuentan? Porque aquí vamos a la segunda gran idea. Porque rompería un mito fundamental y fundacional del movimiento sionista y del Estado de Israel, que es que el Estado de Israel y el sionismo representan al judaísmo. Pero ni el Estado de Israel ni el sionismo representan al judaísmo. Ni son una rama del judaísmo, ni son una versión del judaísmo. Utilizan el judaísmo para justificar su proyecto político colonial. Pero internamente tienen una gran tensión histórica sobre eso que se está viendo, especialmente estos últimos 18 meses. Porque se justifica en la religión, pero al mismo tiempo, por ejemplo, los primeros sionistas no creían en Dios. Pero utilizan el relato bíblico para justificar el proyecto colonial. Dicho de otra manera, muchos sionistas no creían en Dios, pero sí que creían que Dios les había dado la tierra. O mejor dicho, no creían en Dios, pero sí que defendían y difundían que Dios les había dado la tierra. Pero muchos de ellos eran laicos, pero les venía muy bien, ¿no?, para justificar este proyecto político del pueblo elegido en la tierra prometida, etcétera, etcétera. Bueno, ahora después lo volveré a mencionar todo esto. Lo que tenemos en verde en este mapa son los proyectos de colonialismo de asentamiento que han fracasado. Y esto es muy importante recordar. Algunos proyectos de colonialismo de asentamiento triunfan, pero otros fracasan. La historia está viva y está en marcha. Y en Palestina lo estamos viendo. Y muchos imperios y regímenes coloniales cometen sus peores atrocidades en su última fase. La última fase puede ser años o décadas, pero última fase. Hablaremos un poquito más de esto para imaginar el final de Israel. Y tenemos proyectos en marcha de colonialismo de asentamiento, como obviamente es el caso de Palestina, y también con numerosas diferencias y modalidades, es lo que pasa, por ejemplo, en Irlanda del Norte también. Yo estuve hace poco en una de las exposiciones estas, inaugurando en Derry, donde fue el Bloody Sunday, inaugurando una exposición de campos para personas refugiadas palestinas en el Líbano. Y es curioso, está todo lleno de murales a favor de Palestina. Pero si vamos a Belfast, que hay barrios de unionistas británicos, colonos, ¿sabéis qué banderas ponen los colonos británicos unionistas? Las de Israel. ¿Y sabéis qué banderas predominan en los nativos republicanos irlandeses? De mayoría católica, aunque no es un conflicto religioso, aunque la mayoría de la población irlandesa sea católica y la mayoría de la población británica colona sea protestante. Palestinas. Así se entiende muy fácilmente. Y salvando las distancias también hay un proyecto de colonialismo de asentamiento en marcha en el Sáhara Occidental. ¿Y quién ayudó al Mossad en 1965 poniendo micrófonos en una reunión de la Liga Árabe? Hassan II, rey de Marruecos. ¿Y con ayuda de qué país construyó la monarquía marroquí el muro del Sáhara Occidental en los años 80? De Marruecos y Arabia Saudí. ¿Y de dónde son los drones que compra Marruecos para vigilar y castigar a la población saharaui en los campos de refugiados de Tinduf?
drones de la empresa Elbit israelí. Las tiranías están unidas. Las resistencias tenemos que estar más unidas. Entonces, lo que estamos sobre todo, y tenemos que emplear este lenguaje, es ante una historia de colonización y descolonización. Y el 7 de octubre de 2023 fue un episodio de descolonización del pueblo palestino. A veces se ha llamado la ofensiva del Tet, en 1968. La ofensiva del Tet, del Vietcong y del pueblo vietnamita, costó decenas de miles de vidas, posteriormente por los bombardeos estadounidenses. Pero en 5 años, las tropas estadounidenses fueron derrotadas y marcharon de Vietnam, y en 7 años el país se unificó. Obviamente era muy duro vivir en esa época esto, pero es que estamos viviendo la historia del mañana. A veces se nos olvida. A veces explico en clase la historia del siglo XX y me qué lejos está el siglo XX. A veces me dicen que soy boomer por hablar de algo antes de la pandemia, y no puede ser. Cuando hablamos de la historia del siglo XX, pero porque parece que historias tan terribles como guerras, genocidios, episodios de dictadura y represión como las que hemos estudiado en el siglo XX, se quedaron en el siglo XX y el siglo XXI empezó de nuevo. O sea, se durmió todo el mundo en el siglo XX y el siglo XXI como nuevo. No, siguen las mismas estructuras de poder y esos 3 grandes cabezas de ese cancerbero, de ese monstruo de 3 cabezas, capitalismo, colonialismo y patriarcado, siguen siendo claves, pilares del sistema mundial actual. Entonces, es una historia de colonización y descolonización. Y todas las historias de descolonización son muy duras. La historia de la lucha del pueblo sudafricano contra el apartheid es muy dura. Pero el apartheid, que es la versión autóctona sudafricana del colonialismo de asentamiento Boer, afrikaner, fue derrotado en los años 90. Y gracias sobre todo a 2 grandes ejes de lucha. La lucha interna, obviamente representada, simbolizada por Madiba, por Nelson Mandela, cofundador, por cierto, de la Lanza de la Nación, una organización anticolonial armada, la Lanza de la Nación, Nelson Mandela. Todas las luchas anticoloniales, todas han combinado lucha no armada y lucha armada. Todas. Y según resoluciones como la 3070 o la 3246 de la Asamblea General de la ONU, todos los pueblos colonizados bajo ocupación o bajo invasión extranjera tienen derecho a utilizar todas las vías posibles para su liberación, incluyendo literalmente la vía armada. Este es el contexto, pero muchas veces no utilizamos estos argumentos, no utilizamos estos conceptos, y es fundamental hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces estamos ante una historia de colonización de asentamiento sionista israelí que busca el máximo de territorio posible con el mínimo de población nativa palestina, y una historia de descolonización palestina. Este proyecto histórico sionista israelí no representa al judaísmo ni es una rama del judaísmo. Muy importante, como ahora volveré. Este mapa precisamente es, esta infografía elaboró Jewish Voice for Peace, Voz Judía por la Paz, una organización judía estadounidense antisionista, que ha organizado, como ahora os mostraré en alguna foto, algunas de las manifestaciones más importantes en el último año y medio, diciendo not in my name, no en mi nombre, no al genocidio. Personas judías estadounidenses. Vamos a hablar más de ellas. Y comparan precisamente el proceso de colonialismo de asentamiento en lo que ahora es Estados Unidos y la conversión en reservas del territorio estadounidense con el proceso de colonialismo de asentamiento sionista israelí y la conversión en reservas, el lenguaje estadounidense, o en bantustanes, el lenguaje sudafricano, de lo que es ahora Cisjordania y la Franja de Gaza. Este es otro mapa, yo recomiendo mucho siempre Visualizing Palestine, que es una página de infografías, de mapas actualizados cada semana prácticamente, donde podemos explicar y entender muy bien la cuestión de Palestina. La colonización sionista de Palestina, la colonización de asentamiento, empezó en la década de 1880, en la época otomana. Pero entonces solo había entre un 3 y 4% de población judía en la Palestina otomana, a finales del siglo XIX, un 10-11% de población cristiana y un 85-86% de población musulmana. Y no había conflictos intercomunitarios entre estas personas. Y todas hablaban árabe. Por cierto, una cosa es la lengua y la cultura, árabe,
y otra cosa es la religión. Hablaban árabe, fuesen musulmanas, la mayoría cristianas, lo siguiente, judías. También las personas judías de Palestina hablaban árabe. Pero llegó el sionismo y dijo, no podéis hablar árabe. Vamos a reinventar una lengua que solo se utiliza en ceremonias litúrgicas y en el estudio de la literatura sacra judía, el hebreo, para que sea un elemento de unión en este nuevo movimiento nacionalista que pretende crear un nuevo Estado nacional. Para escapar del antijudaísmo y de la judeofobia en Europa, de la persecución, la criminalización, la hostilidad contra personas y comunidades judías en Europa, crean un nuevo problema fuera de Europa. Y es el pueblo palestino el que tiene que pagar y está pagando el precio. Pero no representan al judaísmo. De hecho, cuando surgió el judaísmo el sionismo solo fue una de las numerosas propuestas judías que hubo a finales del siglo XIX, a principios del XX, para abordar lo que se llamaba la cuestión judía. El antijudaísmo y la judeofobia europea, era un problema europeo, no era un problema palestino. Y hubo otras soluciones, como por ejemplo el asimilacionismo, el autonomismo o el bundismo, una solución proletaria, socialista, que buscaban la lucha por un mundo mejor de las personas judías dentro de Europa. Porque el sionismo que hacía aceptaba el antijudaísmo. Decía, sí, los antijudíos, decimos antijudíos o judeófobos mejor que antisemitas. Lo semítico remite a las lenguas semíticas. Las personas judías europeas no hablan lenguas semíticas. Lenguas semíticas es el árabe, es el arameo, el amárico, el tigriña, el hebreo moderno, eso sí, pero el hebreo moderno empieza a desarrollarse en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo con la colonización sionista de Palestina. Las víctimas judías del genocidio nazi no eran personas semitas, porque no hablaban ninguna lengua semita. Hablaban polaco, o ruso, o ucraniano, o yiddish, un dialecto del alemán. Y entonces propuestas como el bundismo eran claramente antisionistas. Decían, no, hay que luchar en Europa. No quiero colonizar otro territorio y crear otro problema fuera de Europa. Lo que pasa es que esto ha sido silenciado sistemáticamente por el sionismo y por el Estado de Israel. Y en esta época, a principios del siglo XX, la mayoría de las personas judías del mundo eran no sionistas o incluso antisionistas, como ahora son muchas también. Esto es muy importante. Bueno, entonces vemos cómo el colonialismo asentamiento sionista fue aumentando y fue creciendo. A partir de 1917, desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando estaba a punto de desintegrarse el Sultanato Otomano, con la ayuda ya del Imperio Británico y con la creación del Mandato Británico de Palestina, entre el final de la Primera Guerra Mundial y 1948, que hacen los británicos es dar un apoyo estructural fundamental para que el sionismo siga creando sus ciudades, sus sindicatos, sus bancos, sus periódicos y se prepare para crear ese Estado étnicamente puro, que es lo que estaban pretendiendo. Pero, como he dicho antes, hay muchas personas judías que antes y ahora son antisionistas. Aquí tenemos personas judías religiosas, ultraortodoxas, que dicen sionismo y judaísmo son extremos opuestos. El judaísmo rechaza el sionismo, devolver las tierras a los palestinos, sus casas, sus propiedades. Como el soldado favorito de Hitler, Otto Skorzeny, terminó como espía para el servicio secreto de Israel. Todas estas imágenes destruyen el núcleo fundamental del mito sionista israelí de que represéntanos una parte del judaísmo. Aquí tenemos a la superviviente de Auschwitz, Esther Bejarano, que dedicó gran parte de su vida a apoyar al pueblo palestino y a la campaña de BDS, boicotes, inversiones y sanciones. ¿Por qué no nos hablan más de Esther Bejarano? ¿O por qué no nos hablan más de Hedy Epstein, que llegó a estar en huelga de hambre en apoyo a Gaza y que fue desnudada cuando tenía casi 80 años en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv para ser humillada, a pesar de haber perdido a casi todos sus familiares en el genocidio nazi? Estas son las imágenes, los referentes, los conceptos, los marcos en los que tenemos que hablar de Palestina. Voy a decir mucho más, estoy intentando hacer el resumen del resumen, ¿vale? Las mayores protestas judías en solidaridad con el pueblo palestino las estamos viviendo ahora, el último año y medio. Esto es una protesta en el Capitolio, no como esos piraos que iban con cuernos,
Una protesta de una gente extraordinaria, judía, voz judía por la paz, Jewish Voice for Peace, diciendo no en mi nombre, protestando contra el genocidio perpetrado por el Estado colonial de Israel en Gaza, ocupando el Capitolio, la Grand Central Terminal de Nueva York, la Estatua de la Libertad, cortando el paso a la comitiva de Joe Biden. Hace unas semanas ocuparon Wall Street. Está habiendo una verdadera rebelión judía antisionista en Estados Unidos, en la barriga del monstruo. Y dejadme que os lea, que tengo aquí apuntados, algunos datos sobre esto. En septiembre de 2024, un estudio del Ministerio de Asuntos de la Diáspora Israelí, un ministerio israelí, un estudio, estableció que el 66% de las y los jóvenes judíos estadounidenses de entre 14 y 18 años simpatizaban con el pueblo palestino. 2 de cada 3 de las personas judías estadounidenses entre 14 y 18 años. Algo está cambiando en la barriga del monstruo. Pero es que el 22 de noviembre de 2024 el diario derechista israelí Jerusalem Post publicó que el 37% de las y los adolescentes judíos de Estados Unidos expresan simpatía por Hamás. 37% de los adolescentes judíos estadounidenses. Y si vamos a la franja de los de 14 años de edad, en concreto, el porcentaje de simpatía hacia Hamás sube hasta el 60%. Publicado por Jerusalem Post, diario israelí, de derechas. Algo está cambiando. Y no todo el mundo es consciente. Bueno, muy rápidamente, simplemente para que tengamos algunos datos clave, aunque ya lo hemos escuchado muchas veces, yo creo que tenemos que explicar el genocidio que está pasando a través de conceptos e ideas fundamentales. Uno, es el único genocidio de la historia retransmitido en directo a miles de millones de dispositivos móviles. El único. Y al contrario que en otros genocidios que se intentaban ocultar o se intentaban negar, ahora es al revés. Los soldados israelíes suben a TikTok y a Instagram y a las redes sociales sus crímenes. Eso es único. Entonces nadie podrá decir que no lo sabía. No tenemos un problema de ignorancia. Como dice el activista palestino Mohammed al-Kurd, no es un problema de ignorancia, es un problema de inacción lo que tenemos. Entonces lo que nos hace falta es actuar. Y lo que nos ha pedido la mayor coalición de la sociedad civil palestina que actuemos es el BDS, boicot, desinversiones y sanciones. Cortar cualquier tipo de colaboración o complicidad de nuestras universidades, de nuestras empresas, de nuestros gobiernos, de nuestros eventos, porque Israel funciona y puede cometer estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y genocidio, en gran parte gracias a estas colaboraciones. Ojo, no solo militares y económicas, sino también académicas, culturales, institucionales, políticas. Dentro de poco será Eurovisión. La Unión Europea de Radiodifusión tardó un día en expulsar a Rusia de Eurovisión. ¡Un día! Y dejadme que haga esta comparación. No tendría que morir ninguna persona, ningún niño. Pero en Ucrania han muerto de media 0,7 niños al día. En Palestina, en Gaza, han llegado a morir 136 niños de media al día. Mientras Ucrania recibe todo el apoyo político y militar, y Europa y los adalides de la democracia y los derechos humanos globales no solo no dan todo el apoyo político y militar a quien sufre 136 niños y niñas asesinados de media al día, sino todo lo contrario, le criminalizan al pueblo palestino. Es el mayor escándalo moral de nuestro tiempo. Y esto lo tienen muy claro en el sur global. Yo he podido viajar últimamente, lo tienen clarísimo. Un amigo me dijo hace meses, en Europa ya no os enteráis de nada. Da que pensar. Y algunos datos más. Es el único genocidio retransmitido en directo. Es el mejor documentado de la historia. Nadie podría decir que no lo sabría.
incluye un infanticidio, como hemos dicho. Nunca habían sido asesinados en un territorio tan pequeño tantas niñas y niños, con el apoyo de las grandes potencias del mundo y de las grandes democracias. La mayor cantidad de periodistas asesinados de la historia, 208. ¿Sabéis cuántos periodistas fueron asesinados mientras trabajaban en la Segunda Guerra Mundial? En 6 años, en todo el mundo. 69. Y en los 20 años que duró la guerra de Vietnam, entre el 55 y el 75, 63. En un año y medio, en un territorio minúsculo, han sido asesinados 208 periodistas palestinos. Pero es que es también la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de la ONU asesinados de la historia. Y es el que peor habla del Atlántico Norte por su complicidad. Entonces, aquí es donde debemos actuar. Es el único genocidio retransmitido en directo a miles de millones de dispositivos electrónicos, el mejor documentado de la historia, pero el que peor habla del Atlántico Norte. Entonces, ahí es donde las personas podemos actuar. Y a mí me gustaría empezar haciendo un muy breve recorrido de la historia de la solidaridad internacionalista contemporánea. Y la foto que tenéis ahí es de Nayati Sidki. Nayati Sidki era un comunista palestino que durante el mandato británico fue exiliado, perseguido por las autoridades británicas, y llegó en verano de 1936 a Barcelona. Y dijo: he venido como voluntario internacional para combatir el fascismo y defender a Damasco en Jerusalén, defender a Damasco en Guadalajara, a Jerusalén en Córdoba y a Bagdad en Toledo. Y fue una de las numerosas personas que vinieron en las brigadas internacionales, donde también hubo mujeres y donde también hubo hombres no blancos, como en muchos otros episodios de la historia. ¿De acuerdo? Pero, curiosamente, muchas mujeres o personas LGTBI o personas no blancas han sido desahuciadas de la historia. Es nuestra tarea y nuestro deber que vuelvan a tener su casa en la historia. Pues este ejercicio de las brigadas internacionales fue probablemente el mayor ejercicio de solidaridad internacionalista de la historia. Y con todo el amor y con todo el respeto a Nayati Sidki y a todas las personas brigadistas, después de este ejercicio histórico de solidaridad internacionalista, creo que estamos viviendo el mayor ejercicio de solidaridad internacionalista después de la Guerra Civil. Porque, entre otras muchas cosas, en el Estado español y en otros muchos sitios, pero sobre todo vamos a hablar de la RESCO y de lo que estamos haciendo aquí, nunca había habido tantas ciudades durante tantos meses seguidos protestando por una causa de solidaridad internacionalista como la que llevamos practicando y viviendo el último año y medio. Ha llegado a haber más de 100 ciudades simultáneamente manifestándose a favor del pueblo palestino en el mismo fin de semana. Obviamente no es suficiente, obviamente tenemos que seguir y tenemos que seguir haciendo, pero también tenemos que hacer memoria reciente de lo que hacemos. ¿De acuerdo? Bueno, la historia de la solidaridad internacionalista está jalonada, ¿no?, de ejemplos heroicos y de recuerdos y de palabras que nos dan aliento para seguir adelante, aunque sea en medio de un genocidio, ¿no? Decía precisamente la activista judía Melanie Kalkantrovich que la solidaridad es la versión política del amor. Y no puedo estar más de acuerdo. La solidaridad es la versión política del amor. Y se ha practicado durante mucho tiempo y la seguimos practicando. Y este, por ejemplo, es un póster de la OSPAD, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, que se fundó en la Cuba revolucionaria en los años 60. Y fijaos, ¿no?, la dialéctica también del lenguaje. Destruiremos el poder, la injusticia, desde fuera y lo destruirán desde adentro. Las dos claves, como pasó en la Sudáfrica del apartheid.
La lucha interna fue clave para que cayese ese régimen y la lucha externa, una campaña similar al BDS, una campaña de aislamiento internacional, de presión internacional, de boicot, desinversiones y sanciones, fueron las dos claves que coadyuvaron a la caída de ese régimen de apartheid sudafricano. Y estas dos luchas van a ser también claves para la caída, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero llegará algún día, del régimen colonial israelí. La lucha interna y la presión externa. Y tenemos un deber y una posibilidad de practicar y colaborar y contribuir a la lucha externa a través, aquí, de la plataforma, de la RESCO por el Estado español y de la campaña de BDS en general. Porque todas las personas tenemos un ámbito laboral, de estudio, de consumo, donde puede haber convenios, colaboraciones, complicidades con empresas que se lucran de la violación de derechos humanos palestinos. No boicoteamos la identidad, boicoteamos la complicidad, el beneficio. Entonces es una tarea que podemos desarrollar individual y colectivamente, y es lo que nos ha pedido el pueblo palestino. Bueno, cuando llega el siglo XXI sigue habiendo una gran solidaridad internacionalista. En el caso de Palestina, por ejemplo, el International Solidarity Movement, al que pertenecía Rachel Corrie, que fue asesinada por una retroexcavadora israelí en Gaza mientras se ponía su cuerpo para intentar evitar la demolición de una casa, una de las prácticas más habituales del ejército israelí. La Flotilla de la Libertad de 2010, que acabó con la vida de 10 personas activistas que llevaban ayuda humanitaria para romper el bloqueo precisamente, las posteriores flotillas y muchos otros ejemplos, ¿no? Pero la mayor coalición de la sociedad civil palestina es la que conforma el BDS, que se lanzó en 2005 para pedir a la comunidad internacional y a todos los colectivos y personas que hiciesen todo lo posible para cortar los lazos con las empresas que se benefician de Israel, las empresas israelíes, está. Porque es gracias a esta red de colaboraciones con lo que Israel, ya antes del genocidio que empezó en otoño de 2023, era el país más condenado del mundo oficialmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ya lo era antes del 2023. Israel puede hacer lo que hace gracias a toda esta red de complicidades, por eso es tan importante cortar todas estas colaboraciones, convenios, etcétera, etcétera. Para eso tenemos globalmente la campaña de BDS y sus redes sociales, la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, la RESCO en el ámbito estatal, y ya que vengo de Valencia tengo que hacer un segundo de publicidad en nuestra organización también, que es BDS País Valenciano. Bueno, una de las campañas más importantes de solidaridad internacionalista que hemos practicado en el seno de la RESCO ha sido la de espacios libres de apartheid israelí, que ahora está siendo muy activa y muy importante en América Latina, por ejemplo, y otros territorios, que aquí lanzamos en 2014 y conseguimos que casi 100 administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, se adhiriesen a esta campaña y mostrasen de esa manera su deseo de no colaborar con el régimen de apartheid israelí. Entonces, si pertenecemos a una institución, una fundación, un comercio, un negocio, podemos declararnos públicamente en nuestras redes espacios libres de apartheid. Otra forma más de llevar a cabo la solidaridad internacionalista. Bueno, tuvimos un caso que no esperábamos que fuese tan mediático en 2015, para que veáis un ejemplo práctico de la solidaridad, pero y aún así seguimos. En 2015, un festival de paz y derechos humanos de reggae de Castellón, de Benicàssim, el Rototom Sales Plus, invitó a una persona que ponía su trabajo y su música al servicio de las instituciones israelíes y de la Asociación de Amigos del Ejército Israelí, un tal Matiz Yau. Y nosotros dijimos, ¿cómo puede ser que un festival de paz y derechos humanos contrate a alguien que promueve abiertamente el racismo, la limpieza étnica, el asesinato? Y conseguimos que el festival desinvitase al artista, pero después vinieron todos los lobbies sionistas del mundo, editoriales del País, pronunciamientos del gobierno de Mariano Rajoy, y nosotros éramos ahí. Como aquel que dice, 4 activistas en agosto, además, que no había nadie en Valencia. Pero pusimos en jaque a un poder mucho más grande. Y esto es lo que nos enseña el pueblo palestino también. David contra Goliat.
Al final, el artista actuó, pero fue una actuación penosa, cortísima y llena de banderas palestinas, de justicia poética. Y todos los días allí se organizaron asambleas dentro del festival, dentro del Rototom, que nosotras y nosotros no estábamos, para organizar la protesta espontáneamente. Entonces, la solidaridad es como un rizoma que crece sin control de manera horizontal. Y eso es muy bonito. Y bueno, al año siguiente nos llegó una denuncia. A 8 activistas nos llegaron a pedir, al final del proceso, 9 años de cárcel por pedir a un festival que no contratase a alguien que promueve abiertamente el racismo antipalestino. ¿Pero qué pretendían? Que dejásemos de luchar. ¿Y qué ha ocurrido? Que no hemos dejado de luchar. Que luchamos con más motivos y con más fuerza. A pesar de un proceso judicial que duró 5 años, prácticamente, desde finales de 2016 a 2021. Fue archivado, por supuesto. Pero claro, la solidaridad internacionalista, en la solidaridad internacionalista no nos movemos por dinero ni por poder. Y eso es algo que el sionismo de Israel no entiende. Cree que con dinero, poder o denuncias nos va a poder desactivar, pero no entiende la solidaridad internacionalista. Jamás entenderá qué es la solidaridad. Y eso es un punto también que es precioso, ¿no? Que pase lo que pase, seguiremos luchando. Bueno, y vamos a ser trending topics. Y algo muy bonito es que mucha gente en Palestina, ahí pusieron todos nuestros nombres de las personas encausadas en esta causa judicial. La solidaridad de lado a lado del Mediterráneo. La solidaridad siempre va y vuelve. Como ahora cuando sufrimos la Dana, por la negligencia criminal del gobierno de la Generalitat y su cabeza terrible mazón. Mientras que hinchas ultras israelíes pitaron un minuto de silencio que guardaron en estadios como el Ajax de Ámsterdam, mucha gente palestina desde las ruinas de Gaza, desde el genocidio de Gaza, nos envió vídeos de solidaridad. Y a cambio nosotros, en el que hemos rebautizado Puente de la Solidaridad, donde fuimos muchas personas caminando a ayudar a los pueblos del sur de Valencia que habían sufrido la Dana, pues el 29 de noviembre, cuando hizo un mes de esta catástrofe y el Día Internacional de Solidaridad de Palestina, lo mismo, desplegamos una bandera palestina gigante en el Puente de la Solidaridad. La solidaridad siempre es de ida y vuelta. Bueno, y aquí, como he dicho, estamos viviendo y estáis protagonizando una lucha histórica en favor del pueblo palestino. Desde las primeras manifestaciones coordinadas en enero de 2024, ya hubo antes, pero coordinadas de enero de 2024 hasta ahora 2025, está habiendo decenas y decenas y algunas veces más de 100, como en febrero de 2024, más de 100 localidades, incluyendo algunas muy pequeñitas. Creo que la más cercana la vi, más pequeñita, de aquí fue Cervera del Pisuerga, ¿puede ser? Menos de 5.000 habitantes también. Muchos pueblecitos, bueno, perdón, pero comparado con Valladolid, por ejemplo, pues... Entonces esto es histórico. Vuelvo a decir, nunca había habido tantos meses seguidos, tantas localidades manifestándose por una causa de solidaridad internacionalista y pidiendo lo mismo: fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel. Porque es una complicidad clave que sigue teniendo el gobierno español, como si estuvisteis la semana pasada y vais a estar la semana que viene, os explicarán mucho mejor que yo. Os explicó Alejandro y os explicará Ana Alisinauya la semana que viene. Es clave. No, el embargo de armas no solo es una obligación moral y humana, es un deber legal por el Tratado de Comercio de Armas Internacional, por la Posición Común de la Unión Europea de 2008 y por la Ley Española 53-2007. Entonces, el gobierno español está incumpliendo la ley española, la Posición Común Europea y el Tratado de Armas Internacional para favorecer a Israel. Entonces, por eso es fundamental, y un primer paso, el embargo de armas y después el fin de todas las relaciones. Esta es la última, creo, que hubo en Valladolid.
la semana pasada, y aparte de todas las que hemos comentado antes, el 28 la proyección del documental No Borderland, y este domingo, aprovecho también para hacer un poquito de publicidad, no solo mía sino también vuestra, que para eso estamos. El Día de la Tierra Palestina, un día muy importante de la memoria colectiva palestina, también hay un acto conmemorativo aquí fuera a la 1 este domingo. Y es que hemos vivido algunas de las manifestaciones más numerosas, como mínimo desde las de la guerra de Irak. Lo estábamos hablando antes, la guerra de Irak hubo manifestaciones muy numerosas en marzo, en la primavera de 2003, pero nunca fueron tan repetidas durante tantos meses como estamos teniendo ahora, con todo el apoyo y toda la memoria de esas manifestaciones y la terrible injusticia que fue la invasión de Irak. Pero, por ejemplo, en Londres ha llegado a haber manifestaciones como esta de más de 1 millón de asistentes. Este fue el 11 de noviembre de 2023, el día del armisticio, además, que allí tiene un tipo de memoria colectiva. Y esta foto es muy interesante porque ese edificio que veis al fondo es el del MI6, la CIA británica, ¿no? La de James Bond. Que mola mucho James Bond, pero no nos cuenta la cantidad de golpes de Estado que ha estado implicada en el MI6. Operaciones encubiertas y violaciones de derechos humanos. Entonces también tiene un poder simbólico importante. O hace poco, hace menos de 3 semanas, todo tipo de acciones simbólicas en todo el mundo. Encierros, banderas palestinas en todos los lugares, en campos de fútbol, en ceremonias deportivas, como en la final de la Super Bowl. Está habiendo una efervescencia extraordinaria de solidaridad. Desde abajo, desde movimientos sociales, desde individuos, que está desbordando a estructuras tradicionales e instituciones tradicionales. Y esto hace que las instituciones tengan que moverse y que la presión, aunque por desgracia todavía no ha hecho acabar con el genocidio, sí que esté teniendo otros efectos y esté costando políticamente a diferentes actores. O en Yemen, manifestaciones de millones de personas en el país considerado más pobre del mundo árabe. En el país no es más mundo árabe, pero se mueven por solidaridad con el pueblo palestino. Y han llegado a enfrentarse al Goliat estadounidense en el Mar Rojo. Y están sufriendo bombardeos solo por solidaridad y por apoyar al pueblo palestino. Y quedan personas así en el mundo. No todo es horror. La otra cara del horror es la solidaridad. En este sentido. Y por eso tenemos que conocerla, reconocerla y practicarla. En Guernica, por ejemplo, hicieron sonar las sirenas, como durante la Guerra Civil. Pero en este caso en apoyo al pueblo palestino. Ha habido muchas acciones también similares. En Zaragoza también hubo una muy grande en este sentido y en muchos otros lugares. Bueno, en la cuestión de las armas, como digo, tenemos que centrar las energías ahí. En febrero del año pasado, hace más de un año ya, los 2 partidos en el gobierno votaron a favor del fin al comercio de armas y en la Comisión de Exteriores también. Entonces, tenemos todos los instrumentos legales. Hace falta aumentar todavía más la presión y la protesta para conseguirlo y dejar de ser cómplices. Y además, muchas veces Israel, si estudiamos la historia y vemos dónde se ha posicionado, podemos también tomar partido. Israel ayudó a todas las dictaduras y a todas las organizaciones paramilitares ultraderechistas de América Latina. Todas. De hecho, incluso antes de la creación de Israel. Por ejemplo, el primer dictador Somoza en Nicaragua ya fue ayudado por organizaciones sionistas en los años 30 y después hasta el último Somoza anterior a la revolución de 1979. Como he dicho antes, los drones israelíes son comprados por la tiranía marroquí. Son comprados por la Unión Europea para vigilar esa frontera sur-mediterránea. Entonces, Israel basa gran parte de su poder en que es el país del mundo que más armas exporta per cápita. Es un hub del armamentismo y del militarismo mundial. Por eso es muy importante no solo dejar de vender, sino también dejar de comprar. Bueno, aquí tenemos algunas de las empresas cómplices que no son israelíes y que sabéis por las redes de la plataforma de aquí de Valladolid. Os recomendamos que busquéis las
de organizaciones, la lista de empresas de organizaciones de BDS, de la RESCOP, etcétera, etcétera, porque a veces aparecen en internet unas listas interminables y bueno, y la gente dice, bueno, no puedo comprar nada fuera, ya no quiero saber nada. No, es muy importante focalizar las protestas y las campañas para que sean efectivas, y están siendo efectivas. Bueno, un poquito de publicidad de donde vengo, también hemos hecho muchas manifestaciones en Valencia y en todo el territorio valenciano. Y otro ejemplo, ¿no?, que aprendemos del pueblo palestino, del sumud palestino, del enraizamiento, de la resiliencia, de la superación de adversidades. Hicimos este mural y el ayuntamiento de PP y Vox de la ciudad de Valencia resulta que lo borró. Y resulta que era de un compañero, militante, activista del País Valencià, era su propiedad privada, esa casa. Pero bueno, lo borraron, como decía la canción de la guerra, 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Dijimos, ni censura ni fascismo, volveremos, y lo hemos vuelto a pintar. Y así aprendemos también del pueblo palestino. Y con esto acabaré. Porque el pueblo palestino ha reconstruido muchas veces sus pueblos y sus ciudades. Y lo reconstruirá todas las veces que haga falta. Y esto es fundamental. En las peores circunstancias, las mayores ganas de vivir que yo he visto nunca, y que creo que es una de las cosas que más nos enamora a la gente que nos dedicamos en Palestina. Yo nunca he visto tantas sonrisas, tanta hospitalidad, tantas ganas de vivir como hemos visto en Palestina. Ante la máxima adversidad, las máximas ganas de vivir y de superar la adversidad. Y eso también es una ayuda aquí. Yo a veces tengo un problema y pienso, esto en Palestina se ríe. Y es muy duro a veces ver las imágenes que tenemos ante de lo que estamos viendo. Pero hay que pensar también en estos términos. No solo quedarnos en el horror, sino en la otra cara, la superación del horror. Y eso nosotros sobre todo lo podemos hacer a través de la solidaridad. Nuestro mural ha sido reproducido en muchos lugares, en Cataluña, en Aragón, hasta en Ecuador. Seguimos boicoteando las empresas más cómplices, Carrefour. Seguimos haciendo manifestaciones. La última que hemos hecho en Valencia contra los dátiles israelíes, ahora que es la Ramadán, que tienen muchas empresas. Hay que ver el Made in, origen Israel. Como por ejemplo Lidl. Estamos focalizando en Lidl, pero sabemos que hay otras. Pero vamos a intentar conseguir que lo retiren de ahí. Bueno, además en el caso de Valencia, de Barcelona y Algeciras, sabemos que pasan muchos barcos con destino a alimentar el genocidio. Entonces es muy importante la campaña, ¿no?, de stop, como decimos, barcos de la muerte, la campaña que tenemos en marcha en los puertos mediterráneos del Estado español, para intentar que no se colabore con el genocidio también. Y bueno, y esto está teniendo efecto. Digo, vale, Jorge, sí, hace muchas cosas, vale, venga, te lo compro, va. ¿Pero qué está pasando? Bueno, pues tiene efecto. Hay empresas que están desinvirtiendo en Israel. Yo quiero creer que un poquito por derechos humanos y compromiso con la vida. Bueno, a lo mejor algunas solo es porque apretamos las tuercas, pero bueno, nos sirve. Puma patrocinaba a la selección israelí de fútbol. Y durante años se han hecho día de boicot a Puma, difusión de boicot a Puma, sobre todo desde 2018. Pues bien, en diciembre de 2023, Puma dijo que iba a dejar de patrocinar a la selección israelí de fútbol, después de la campaña de BDS internacional. O Intel, la empresa de Silicon Valley de informática electrónica, iba a hacer la mayor inversión de la historia de Israel, $25.000 millones. Es decir, Jorge, pero es que hay que ir a lo económico. Lo económico. $25.000 millones. La mayor inversión de la historia de Israel. Intel, empresa estadounidense de Silicon Valley. Campaña internacional de BDS. Y a mediados del año pasado, Intel canceló esta mega inversión en Israel. $25.000 millones. Y hay numerosas empresas que están marchando de Israel. Solo entre octubre de 2023 y junio de 2024, 46.000 negocios cerraron en Israel. Desde el último trimestre de 2023 cayó entre el 70 y el 80% del turismo, del comercio y de la construcción. Y podría estar aquí dando datos del desastre económico de Israel mucho tiempo.
pero no me queda tanto. Acampadas por Palestina, 30 en el Estado español y unas 300 en el mundo hubo la pasada primavera, la primera en Valencia, del Estado español. La solidaridad se transforma, se mueve y no para en medio de este horror. Aquí tenéis un mapa de algunas de las acampadas. Y hablo ya, y este es ya lo último, al final. Vuelvo a hablar de Haidarei. Yo recomiendo mucho este libro, Descolonizando la mente palestina, está en la editorial Verso, que fue además escrito Haidarei envió mensajes de voz, de WhatsApp, desde las ruinas y desde en medio del genocidio, y se las fueron transcribiendo, y este libro es resultado de esto. ¿Vale? Entonces es muy interesante. Y como digo, Haidarei insiste mucho en que hay que pensar en el futuro, y debemos pensar en el futuro. Y ese futuro no puede ser y no será un futuro de dos estados. Los líderes políticos y las personas que hablan de la solución de los dos estados están fuera de la realidad. La solución de los dos estados es colonial, injusta, inviable e inútil. Fue formulada por primera vez oficialmente en la Comisión Peel británica en 1937. Pero fue rechazada por el pueblo palestino porque ningún pueblo colonizado acepta que la mayor parte de su territorio quede en manos de los colonos sin que ni siquiera se le consulte. Entonces es una solución de origen colonial. Es una solución injusta porque permite que el proyecto de colonialismo de asentamiento sionista israelí se quede con la mayor parte del territorio palestino en la formulación que sea. La solución de los dos estados. Porque fragmenta y divide en bantustanes o reservas la población palestina. Y es imposible que haya un mínimo de soberanía ni dignidad en un territorio de bantustanes y reservas como el actual podemos ver. Y además es inviable. En el año 2005 Israel desmanteló sus colonias de Gaza y las trasladó a Cisjordania. Había 8.000 colonos en la franja de Gaza. Los colonos israelíes de Gaza se pusieron un brazalete con la estrella de David. Les costó casi una guerra civil interna y un trauma nacional mover a 8.000 colonos, que cada familia recibía unos $200.000, por cierto, mover a 8.000 de Gaza a Cisjordania. Ahora hay 750.000 en Cisjordania. Es absolutamente imposible. La solución de los dos estados es colonial, injusta, inviable e inútil. Reconocer el Estado palestino es un reconocimiento puramente simbólico. Si se sigue comprando, vendiendo armas y teniendo relaciones con Israel, es inútil. Entonces hay que seguir insistiendo. No, cuando a Nelson Mandela le preguntaron si quería ir de una prisión a otra, si quería ir al Bantustán de Transkei, que es el que él era originario, dijo no. Yo no quiero ir de una prisión a otra, de Robben Island a un Bantustán, a una megacárcel, a un megagueto. Quiero que dejen de existir megaguetos y megaprisiones y bantustanes por un régimen de apartheid. Así igual. No hay que reconocer megaguetos, hay que desmantelar los megaguetos y que todas las personas, sean judías, musulmanas, cristianas o de ninguna religión, tengan los mismos derechos del río al mar. Y ya está. A partir de primer paso, embargo de armas, fin de las relaciones. Después, cumplimiento de las resoluciones de la ONU más básicas. 242 del Consejo de Seguridad, fin de la ocupación. Y de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2004 sobre el muro desmantelado. 2. Fin del apartheid. Un régimen, como ya ha reconocido Amnistía Internacional, Human Rights Watch, diferentes organismos de la ONU, que es un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, todos los países del mundo tienen la obligación de no colaborar con ese régimen que es el israelí, porque es un régimen que se ha construido a través de la limpieza étnica, el desplazamiento forzoso es un crimen de lesa humanidad, y se mantiene gracias a el apartheid, que es un crimen de lesa humanidad también. Entonces es una obligación de los estados no colaborar. Y en tercer lugar, derecho al retorno de la población palestina refugiada. Y después, que todas las personas, vuelvo a decir, del río al mar tengan los mismos derechos, como en Sudáfrica. Sudáfrica sigue habiendo problemas, y lo que yo estoy hablando será algo muy largo y muy duro y muy conflictivo.
Pero en Sudáfrica nadie proponía que hubiese un estado de bantustanes y otro estado para los blancos. Eso era racista. Eso era lo que querían los racistas del apartheid. Entonces, todo el territorio de la Palestina histórica, como el pueblo palestino iba pidiendo antes de la creación del Estado de Israel, ¿qué pedía el Comité Superior Árabe en el año 36 en la mayor huelga general de la historia que inició en un territorio colonizado en la primavera de 1936? Unas elecciones democráticas, la constitución de un gobierno nacional para la independencia del país y que todas las personas fuesen musulmanas, judías, cristianas o de ninguna religión tuviesen los mismos derechos. Eso es lo que pedimos. Y lo que lleva pidiendo el pueblo palestino hace mucho tiempo. Entonces, en la vía sudafricana puede estar el futuro. Pero si la población colona no acepta tener los mismos derechos que la población nativa, entonces será más complicado. Entonces a lo mejor se tienen que marchar, como pasó en Argelia, porque no aceptaron tener los mismos derechos que la población indígena. O sea, lo que estamos proponiendo, lo que dice Haider y muchas personas del pueblo palestino es que simplemente algo tan básico que todas las personas tengan los mismos derechos del río al mar. Algo a lo que se opone el sionismo y su proyecto de colonialismo de asentamiento en el máximo de territorio con el mínimo de población. Pero tenemos que hablar en esos términos. Bueno, y lo último, ahora sí. ¿Sí, no? ¿Por qué digo que esto puede pasar? Digo, Ilan Papé, este otro gran referente judío israelí, ha dicho que no sabemos ni cuándo ni cómo, pero podemos estar viviendo el fin del sionismo o el fin del régimen colonial israelí. Y este es un minuto de propaganda de este artículo, si queréis saber un poquito más, podéis. Es de libre acceso en internet. Pero voy a resumir. Hay 5 grandes factores que yo considero que son claves para poder considerar que estamos ante el principio del fin del régimen colonial israelí. 1. Lo que decía al principio, hay regímenes de colonialismo asentamiento que han triunfado, pero otros han fracasado, como Sudáfrica, el más reciente y más importante. Fracasado, quizá. El régimen de colonialismo asentamiento sionista israelí también pueda fracasar. 2. La sociedad judía israelí nunca había estado tan dividida como ahora. Pero es que ya antes del inicio del genocidio estaba muy dividida. Según el canal 12 israelí, el 67% de la población israelí temía una guerra civil en julio de 2023. Una guerra civil interna dentro de Israel, el 67% en julio de 2023. Esto se ha incrementado. En abril pasado, Netanyahu se llegó a esconder en el búnker privado de un multimillonario mientras la gente le protestaba afuera. A mí me acordaba lo del capitán del barco Costa Concordia, cruceros, que abandonó el barco antes de salvar a la tripulación, como es su deber. Es igual, o sea, la gente, mientras se pensaba que Irán podía responder con un ataque a gran escala, la gente expuesta afuera, supuestamente, que luego fue algo totalmente inhibido, ese ataque en abril de 2024, mientras Netanyahu a un búnker privado de un amiguito suyo multimillonario. Hubo atropellamientos en manifestaciones, con personas gravemente heridas. Está habiendo una auténtica desmembramiento de la sociedad judía israelí. Ese es el segundo factor. Tercer factor, ya lo hemos hablado también, desastre económico israelí. Cierre de 46.000 negocios entre octubre de 2023 y junio de 2024. Caída de entre el 70 y el 80% del comercio, el turismo y la construcción. Caída del PIB más de 20%. Desinversiones multimillonarias como la que hemos dicho de Intel. También AXA, que centró campañas de BDS el verano pasado, desinvirtió en Israel. Y cada vez son más. ¿Por qué? Porque Israel y todos los proyectos de colonialismo y asentamiento se basan en proporcionar seguridad y estabilidad a sus inversiones capitalistas y a sus colonos. Y ahora no hay nada más inseguro y más inestable que Israel. Cuarto factor, humillación militar. Aunque ha reiniciado el genocidio, el ejército israelí tenía 3 grandes objetivos en la Franja de Gaza. 1. Expulsar a toda la población palestina fuera. 2. Liberar a los prisioneros. Y 3. Acabar con la resistencia. No ha conseguido ninguno de los 3 objetivos. Ni tampoco en el Líbano.
En 1982 el ejército israelí tardó una semana en recorrer los 100 kilómetros que va del límite entre Israel y Beirut, aproximadamente. Una semana, en 1982. Ahora ha estado 2 meses, en octubre y noviembre de 2024, y lo máximo que ha avanzado ha sido 5 kilómetros. En 1967 Israel tardó 6 días en derrotar a 3 ejércitos árabes y expandirse por 3 veces más de su territorio. En 6 días. Ahora, en año y medio, no ha conseguido derrotar a las guerrillas de un gueto, que es la Franja de Gaza. Es una humillación militar sin precedentes, lo dicen muchos analistas militares. Y en quinto y último lugar, he dicho 4 y ahora va el quinto, ¿no? La oleada de solidaridad que estamos teniendo nunca había existido con el pueblo palestino. Y el desprestigio y la caída brutal de la imagen pública de Israel nunca había existido. Y por primera vez en la historia, un aliado de Estados Unidos está siendo perseguido por el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional ha sido muy criticado porque casi solo perseguía a líderes africanos. Pero por primera vez un aliado de Estados Unidos, Netanyahu y su ex primer ministro Galante, están siendo perseguidos y no pueden pisar teóricamente más de 120 países si no deben ser detenidos. Bueno, son factores considerables, por lo menos, para tener un poquito de esperanza. Pero es que dicen muchas personas israelíes. Sir Heber, muchos israelíes creen que es el final de Israel. Entrevista en La Vanguardia de hace un año. El mayor fracaso de Israel desde su establecimiento, dice la prensa. La prensa israelí. No es jamás lo que está colapsando, sino Israel. Lo dice la prensa israelí. Israel ha perdido la guerra. ¿Y por qué va a vencer? ¿Y por qué vence el pueblo palestino? El ejemplo de lo pequeñito. Hay un pueblecito en el sur de Palestina, ahora Israel, en el Negev, que se llama Al-Araqib. Y a mí me gusta mucho utilizarlo como metáfora de Palestina. Aquí dice, en un artículo de 2018, que Al-Araqib, este pueblecito de 22 familias palestinas de origen beduino, se resiste a rendirse después de 133 demoliciones. Este titular es como una moneda, tiene 2 caras, como el genocidio contra el pueblo palestino actual. Por un lado está la demolición, la destrucción, el horror. ¿Pero qué significa que haya sido reconstruido 133 veces? Que se nieguen a demolerlo, ya os he hecho spoilers. No hay que quedarse con la demolición, con el horror. Hay que quedarse con el sumud, con la resiliencia, con la reconstrucción, con la capacidad de superación de adversidades. Y esto es 2018, 133 veces. 2021, 186 veces. Un pueblecito de 22 familias de origen beduino contra el poder de tecnología punta militar israelí. David contra Goliat. 2023, 219 veces. Y esta es la última que he encontrado. Noviembre de 2024, 232 veces. ¿Y sabéis qué? Que seguirán reconstruyéndola. Nunca dejarán de reconstruirla. Y esto es el pueblo palestino. Y esto es lo que nunca, o casi nunca, se habla del pueblo palestino. Porque aunque le bombardeen las universidades, sigue dando clase para que no se pierdan ni un día de clase. Porque la educación es una apuesta clave del pueblo palestino. Porque aunque volvieron en enero las clases presenciales, seguían dando clases en las ruinas o seguían dando clases online. Porque sigue la vida cotidiana y celebrando la vida, y siguen los conciertos y sigue la música a pesar del genocidio. Porque en el año 2015, después de los peores bombardeos hasta los actuales que había habido en la Franja de Gaza, el pueblo palestino confeccionó la alfombra roja más larga del mundo. ¿Para qué? Para hacer un festival de derechos humanos en medio de las ruinas del barrio de Sujaya en la ciudad de Gaza. ¿Y sabéis cómo se llamaba este festival? Karama, dignidad. Y ahora se ha extendido la práctica de escribir en las ruinas de los edificios de la Franja de Gaza
Prometemos que lo reconstruiremos. Prometemos que lo reconstruiremos. Y entre otras cosas porque el escudo, el símbolo del ayuntamiento de la ciudad de Gaza, es un ave fénix que resurge de sus cenizas. La ciudad de Gaza ha sido destruida 7 veces, pero pronto será reconstruida, como prometen desde Gaza, una 8ª vez. Muchas gracias.